Hola, bienvenidos al encuentro. Nuestro encuentro sería la segunda parte sobre el libro Sefarad del autor Antonio Muñoz Molina. Y aunque Sefarad es una novela de novelas, el libro es una novela de novelas, este escritor, Antonio Muñoz Molina, la editó en el 2001. Es impresionante lo que nos va a narrar después de tantos siglos de la expulsión. La temática fundamental del libro es el exilio y sus crueldades. La expulsión de los judíos en 1492, ese hecho y sus consecuencias, ese desolador paisaje que desembocó en el nazismo, el comunismo, el exilio y la destrucción de todos aquellos que sufrieron en sus tierras y más allá de sus tierras, cuando empezó la persecución, cuando se consolidó la persecución y fue finalmente un objeto moral ya cruelmente inolvidable. Hoy vamos a leer una segunda parte, otro fragmento de este tema llamado Sefarad. Y dice: en el Hotel Excelsior en Roma conocí muchos años y varias vidas más tarde a un escritor rumano y sefaradí, Émile Roman, que hablaba fluidamente en italiano y en francés, pero también en un raro y ceremonioso español que había aprendido en su infancia y que debía de parecerse al que hablaban en 1492 los habitantes de aquella casa del barrio del Alcázar. Pero nosotros no nos llamábamos sefaradís, me dijo, nosotros éramos españoles. En Bucarest, en 1944, un pasaporte expedido a toda prisa por la embajada española le permitió salvar la vida. Con el mismo pasaporte que le había librado de los nazis, escapó unos años más tarde de la dictadura comunista y ya no regresó nunca a Rumanía. Ahora escribía en francés y vivía en París. Y como estaba jubilado, pasaba las tardes en el local de una hermandad de viejos sefaradís que se llamaba Vida Larga. Era un hombre muy alto, parado, de ademanes graves, de piel oliva y grandes manos rituales. En el bar del Hotel Excelsior, un individuo de pajarita roja y smoking plateado tocaba éxitos internacionales en un órgano eléctrico. Sentado frente a mí, junto a los ventanales que daban al tráfico de la Vía Veneto, Émile Roman bebía con breves sorbos de una taza diminuta de expreso y hablaba apasionadamente de injusticias cometidas 5 siglos atrás, nunca olvidadas, no corregidas y ni siquiera amortiguadas por el paso del tiempo y el tránsito de las generaciones. El inapenable decreto de expulsión, los bienes y las casas vendidos apresuradamente para cumplir el plazo de 2 meses que se concedía a los expulsados. 2 meses para abandonar un país en el que habían vivido sus mayores durante más de 1000 años, casi desde el principio de la otra diáspora, dijo Émile Roman. Las sinagogas desiertas, las bibliotecas dispersadas, las tiendas vacías y los talleres clausurados, 100 o 200,000 personas forzadas, 100 o 200,000 personas forzadas a marcharse de un país con apenas 8 millones de habitantes. Y los que no se fueron, los que prefirieron convertirse por miedo o por convivencia y calcularon que al recibir el bautismo serían aceptados. Pero tampoco eso les sirvió,
porque si ya no podían perseguirlos por la religión de la que habían abjurado, ahora era su sangre la que los condenaba. Y no solo a ellos, sino también a sus hijos y a sus nietos. De modo que los que se quedaban acabaron siendo tan extranjeros como los que se habían ido. Incluso más todavía, pues no solo los despreciaban los que habrían debido ser sus hermanos de la nueva religión, sino también los que permanecieron fieles a lo que ellos habían abandonado. El pecador más infame podía arrepentirse y, si cumplía la penitencia, quedar libre de culpa. Pero para el judío no había redención posible, porque su culpabilidad era anterior a él e independiente de sus actos, y se volvía incluso más turbiamente sospechoso si su apariencia era de ejemplaridad. Pero en eso España no fue una excepción. No fue más cruel o más fanática que otros países de Europa contra lo que suele pensarse. Si en algo se distinguió España, no fue por expulsar a los judíos, sino por expulsarlos tan tarde, porque en el siglo XIV los habían echado de Inglaterra y de Francia, y no crea que con más miramentos. Y cuando en 1492 muchos de los que salieron de España buscaron refugio en Portugal, lo obtuvieron a cambio de una moneda de oro por persona. Pero 6 meses más tarde también los expulsaron, y los que se convirtieron para no tener que irse no tuvieron una vida mejor que los conversos de España, y también recibieron el nombre infame de marranos. Pero hubo marranos que después de varias generaciones de sometimiento al catolicismo emigraron a Holanda, y en cuanto llegaron ahí volvieron a profesar el judaísmo. La familia de Baruch Spinoza, por ejemplo, que tenía una inteligencia demasiado racional y libre para obedecer ningún dogma, y fue oficialmente expulsado de la comunidad judía, él que venía de un linaje de judíos expulsados de España. Ser judío era imperdonable. Dejar de serlo era imposible, dijo con su lenta ira melancólica Émile Roman, cuyo verdadero nombre era Don Samuel Béjar y Mayor. Yo no soy judío por la fe de mis antepasados, que mis padres nunca practicaron, y que cuando era joven a mí podía importarme tanto como a usted la creencia de sus abuelos en los milagros de los santos católicos. A mí me hizo judío el antisemitismo. Durante un tiempo aún podía ser como una enfermedad secreta que no lo excluye a uno de la comunidad con los demás, porque no se revela en signos exteriores, en manchas o pústulas que puedan condenarlo como a un leproso en la Edad Media. Pero un día, en 1941, tuve que coserme una estrella de David amarilla en la pechera de mi abrigo, y desde entonces la enfermedad ya no podía ser escondida. Y si a mí se me olvidaba un instante que era un judío y que no podía ser más que un judío, las miradas de los que se cruzaban conmigo por la calle o en la plataforma del tranvía, mientras, claro, se nos permitió viajar en tranvía, se encargaban de recordármelo, de hacerme sentir mi enfermedad y mi rareza. Algunos conocidos volvían la cara para no tener que saludarnos o para que no los vieran hablando con un judío. Había quien se apartaba como el que se aparta de un mendigo muy sucio o de alguien con una deformidad muy desagradable. Los que fueron mis compatriotas
se habían convertido en extranjeros. Pero el extranjero era yo, y la ciudad en la que había nacido y vivido siempre, esa ciudad ya no era mía. Cualquiera podía injuriarme o empujarme a la calzada porque no tenía derecho a ir por la acera, o si tenía la mala suerte de cruzarme con una pandilla de nazis, corría el peligro de que me dieran una paliza o de sufrir la humillación de echar a correr para que no me alcanzaran, como a un niño torpe al que se divierten en atormentar los fuertes y los chulos de la calle. ¿Ha leído usted a Jean Amery? Debe hacerlo. Es tan importante como Primo Levi, solo que mucho más desesperado. La familia de Primo Levi había emigrado a Italia en 1492. Los dos estuvieron en Auschwitz, aunque allí no llegaron a conocerse. Levi no compartía la desesperación de Amery, ni podía aceptar su suicidio, pero él también acabó matándose. O al menos ese fue el dictamen de la policía. Amery no se llamaba en realidad Amery ni Jan. Había nacido en Austria y se llamaba Hans Meyer. Hasta los 30 años vivió creyendo que era austriaco y que su lengua y su cultura eran alemanas. Incluso le gustaba subrayar su pertenencia a Austria. Y se vestía muchas veces con el traje folclórico de pantalón corto y calcetines altos. De pronto, un día, en noviembre de 1935, sentado en un café en Viena, igual que estamos sentados usted y yo, abrió el periódico y leyó en él la proclama de las leyes raciales de Nuremberg y descubrió que no era lo que había creído y querido siempre ser, y lo que sus padres le enseñaron a creer que era un austriaco. De pronto era lo que jamás había pensado, un judío, y además no era más que eso. Toda su identidad se reducía a esa sola condición. Había entrado al café dando por supuesto que tenía una patria y una vida, y cuando salió de él era ya una apátrida, como máximo una posible víctima, nada más. Su cara era la misma, pero él ya se había convertido en otro, y si se miraba despacio en el espejo, no le costaba nada empezar a distinguir los signos de la transformación, aunque por su apariencia física nadie habría podido averiguar su origen. Los rasgos del estigma. Sí, los rasgos del estigma. Pagaría su café al mismo camarero de todas las mañanas, que se inclinaría ligeramente ante él cuando recibiera la propina. Pero ahora sabía que muy probablemente el camarero lo miraría con el desprecio que se reserva a un mendigo inoportuno si llegase a enterarse de que era judío. Escapó al oeste, a Bélgica, cuando aún era tiempo, en 1938, pero en aquella época las fronteras de Europa se convertían de un día para otro en cepos o alambradas, y el que había escapado a otro país despertaba una mañana escuchando por los altavoces los gritos de los verdugos que creyó haber dejado atrás en el suyo. En 1943 lo detuvo la Gestapo en Bruselas. Lo sometieron durante semanas a torturas horrendas y poco después lo mandaron a Auschwitz. Después de la liberación, renegó de su nombre alemán y de su lengua alemana que había creído y sentido suya, y decidió llamarse Jan y no Hans, y Amery
y no Mayer, y no pisar nunca más Austria ni Alemania. Lea el libro que escribió sobre el infierno del campo. Después de terminarlo, ya no podía leer nada, ni escribir nada. Dice que en el momento en que uno empieza a ser torturado, se rompe para siempre su pacto con los demás hombres. Y aunque se salve y quede libre y siga viviendo muchos años, la tortura nunca cesará. Y ya no podrá mirar a los ojos de nadie, ni confiar en nadie, ni dejar de preguntarse delante de un desconocido si es o ha sido un torturador, si le costaría mucho serlo, y si una vecina anciana y educada le dice buenos días al cruzársele por la escalera, piensa que esa misma anciana amable pudo haber denunciado a la Gestapo a su vecino judío, o mirado hacia otra parte cuando a su vecino lo arrastraban escaleras abajo, o gritado Heil Hitler hasta enronquecer al paso de los soldados alemanes. Este es el fragmento de Sefarad. Antonio Muñoz Molina lo dio a conocer en el 2001. Antonio Muñoz Molina no tiene al parecer, ningún rastro judío, pero es un hombre que se conduela con los horrores de la especie humana, con esa segregación y la marginación al otro. Tengo conmigo otro libro un libro de Leonardo Padura, escritor cubano, un hermoso libro llamado Herejes. Y dentro de esta novela, también Padura, en voz de uno de sus personajes, recuerda la expulsión de 1492, la expulsión y el miedo terrible que vivieron los expulsados. Y dice así: cuando algunos habían olvidado cómo era el miedo, con cuánta profundidad afectaba a las esencias del hombre, el miedo regresó, como una avalancha gigantesca, dispuesta a cubrirlo todo. Habían sido muchos siglos de siempre tensa pero posible concordia, y los hijos de Israel habían creído encontrar en Sefarad, conviviendo con los califas del Andaluz y los recios príncipes ibéricos, lo más cercano al paraíso que se podría aspirar en la tierra. Las ciudades y comunidades españolas se habían llenado de famosos médicos, filósofos, cabalistas, de prósperos orfebres, comerciantes y, por supuesto, de sabios rabinos. Pero con tanta notoriedad y éxito, al fin habían atraído la causa de su perdición, se habían enriquecido. Y para el poder nunca resulta suficiente el dinero que posee. Por eso, con la supremacía católica había regresado el miedo, y para hacerlo total e irreversible, la tortura y la muerte, o un éxodo brumoso al cual solo podían salir con las ropas que llevaban puestas. Desde varios antes de que se aplicara la real y católica solución y se decretara su expulsión de su amada Sefarad, los judíos habían vivido tiempos tensos, con más que justificado temor a los procesos de la Inquisición desatados en la España casi totalmente reconquistada para la fe católica. El abuelo Benjamín solía contarle a Elías que solo en los primeros 8 años de funcionamiento de aquel tribunal, más de 700 judíos, incluidos sus 2 abuelos,
cuando todavía no eran abuelos de nadie, habían sido condenados a morir en la hoguera. Y siempre que oía hablar de ese tormento, el joven recordaba las palabras del Rabí Ben Israel, testigo de varios de aquellos espectáculos macabros durante los cuales Elías no podía librarse de esa imagen. La sangre del condenado hervía durante varios minutos antes de que perdiese la conciencia y muriese asfixiado por el humo. También le contaba que después de decretada la expulsión de 1492 y confiscados todos nuestros bienes, muchos miles de conversos, reales y fingidos, habían recibido todo tipo de condenas. Cualquier acusación ante el Santo Oficio o el Santo Oficio era válida para que en una plaza pública cualquier acusación ante el Santo Oficio o el Santo Oficio era válida para que en una plaza pública se celebrara un auto de fe y se aplicara el castigo escogido. El cargo más frecuente solía ser ni más ni menos el de practicar en secreto el judaísmo, pero podía llegar al de haber sacrificado niños cristianos para determinados ritos ancestrales. A los condenados a la hoguera, si reconocían sus pecados y publicaban su arrepentimiento e inmediata adhesión a la fe de Jesús, los frailes católicos les concedían un generoso alivio: morir en el garrote en lugar de sufrir los tormentos de la pira. Con aquel horror, el miedo invencible había resucitado y se había prendido de la memoria de los sefaradís como aquel tufo que, según los sabios inquisidores, emanaba de los cuerpos de todos los judíos, olor que desaparecía con el acto del bautismo cristiano. El miedo los había llevado a refugiarse en cualquier sitio de Europa, Asia y África, donde se les admitiese. Y aunque los confinaron en guetos, al menos no los amenazaban con prenderles fuego. Y el miedo los había hecho recalar en la Ámsterdam calvinista, donde resultó que no solo los acogieron, sino que también se había producido el milagro de que los judíos pudiesen proclamar su fe sin temor a las represalias de los creyentes de Cristo. Pero el miedo, en realidad, los había seguido, transfigurado, transmutado, agazapado, aunque vivo y acechante. Esto es lo que hoy, en este encuentro, leímos acerca de la expulsión de los judíos de Sefarad en boca de en pluma de dos autores gentiles, Antonio Muñoz Molina y Leonardo Padura. Altamente recomiendo ambos libros. Sefarad, que es una novela de novelas, donde el último relato se llama Sefarad y da origen al nombre del libro y herejes. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.